Dos preguntas en una. Por un lado, si hay otros equipos de investigación haciendo lo mismo que están haciendo ustedes, y si los hubiera, que conozcan, si hay algún lineamiento en común con lo que ustedes van descubriendo o con lo que van encontrando. Pues yo supongo que pueblos parecidos a Miró, a la vera del tren, ¿es el único? Este es el único caso en la arqueología argentina. Después, esto sí te lo puedo contestar bien porque hice un estado de la cuestión. Hay estudios de pueblos salitreros en el norte de Chile vinculados con la producción del guano, o sea, del guano. Que trabajan arqueólogos. Hay pueblos, los famosos ghost towns en Estados Unidos, del oeste, pero también incluso hay pueblos en las 14 colonias, pueblos esclavistas que se estudian. En la arqueología argentina este es el único caso que estudio de un pueblo desde la arqueología. El único. No hay otro equipo que esté trabajando en una temática similar. Hay otros equipos trabajando en la provincia, digamos, pero en esta temática no. Claro, cuando nosotros empezamos a trabajar el pueblo, lo empezamos a abordar primero, no sé si contaste en la entrevista anterior, pero primero empezamos a abordar estrictamente desde metodologías arqueológicas y después accedimos a documentos que antes no teníamos y después accedimos a bibliografía norteamericana, también muy escasa, y vimos con cierta gratificación que lo original del tema. Sí, pero que habíamos hecho las cosas bien. Claro. Que habíamos hecho las cosas de forma similar, que lo abordamos de forma similar. Porque ¿qué pasa? Un pueblo salitrero en el norte de Chile es un contexto ambiental completamente diferente, las estructuras están en pie, los famosos ghost town norteamericanos también, pero el caso de Filadelfia, que es el único que yo puedo compararlo a nivel bibliográfico, es muy similar porque son planicies de cultivo y un pueblo que quedó tapado de 1835. Pero bueno, acá estamos en 1901, pero los arqueólogos norteamericanos lo trabajaban de forma muy similar a nosotros, y nosotros sin tenerlo como un enfoque paradigmático, si no lo abordamos nosotros tuvimos que pensar, porque no teníamos dónde apoyarnos, sino que tuvimos que desarrollar la metodología in situ. Entonces, ahora, ¿y qué lo vuelve interesante como objeto de estudio? ¿Que fueron 500 pobladores? ¿Que tuvo un desarrollo rural distinto? Digamos, ¿qué los lleva a elegir puntualmente eso? Que esto es personal. Es subjetivo. Es un poco personal, me parece. A mí lo que me atrae de estos estudios es justamente estas historias truncas, estas historias que se pierden en la memoria. O sea, nosotros trabajamos mucho haciendo entrevistas, memoria oral, con los habitantes mayores de los pueblos cercanos. En 3 generaciones, si no hay activadores o fogoneadores de memoria, son historias que desaparecen. Las cavernas están llenas de dioses muertos, nadie sabe de qué iban, se saben cómo la pintaron, se conocen los pigmentos, se conoce la técnica, el soporte. Pero ¿qué se quiso graficar allá? Entonces yo creo que, salvando las distancias temporales, a mí lo que me interesa es eso, ¿no? Que es una historia que está ahí, que no se pierde, pero que está ahí, que quiere salir, que quiere pulsar. Yo creo, yo he trabajado con documentos y creo que el historiador también tiene algo similar de buscador y de dar luz a ciertas historias que también están por salir, porque cuando vos encontrás un documento sobre un personaje, por ejemplo, no sé, yo trabajé mucho con documentos de cautivas, te quedas sorprendido porque son pequeñas historias, sufrimientos personales que hay un marco general de conocimiento, pero cada persona, cada historia es única, cada persona es única. Entonces, me hace acordar, Mariana, cuando entrevistamos hace poco, unos programas no hace mucho atrás, a un investigador, a un historiador de acá que se llama Alejandro Rabinovich, que él contaba, ¿lo conocen? Sí. Presentó acá un libro que tiene escrito hace un tiempo, pero no había tenido oportunidad de presentarlo. La vida cotidiana, el padecimiento diario, como decías vos, esa historia personal del soldado, no del general que tiene tantos monumentos, el soldado de la revolución. Es precioso su libro. ¿Quién era ese soldado anónimo, ese personaje? Yo lo conozco, a Rabinovich. Acá él da clases acá. Claro, se radicó acá. Sí. En un concurso y se radicó acá. Yo trabajo en campos de batalla, en varios, y trabajo ahora, tiene una primera aproximación en Bolivia, fue la batalla de Suipacha, así que lo hemos leído a Rabinovich, ser soldado de la independencia. Ser soldado de la revolución o de la independencia. Bueno, y volviendo a Miró, desde el 2011 a esta parte, ¿qué podemos ir empezando a tirar? ¿Qué historias están contando? ¿Qué están diciendo las cosas? A ver, está apareciendo el pueblo. Ajá. El pueblo que, esta imagen de que te parás ahí y no lo encontrás y no sabés que hay abajo un pueblo de 500 habitantes, está apareciendo.
Está apareciendo porque aparecen los muros en algunos casos, está apareciendo porque aparece un mapa, está apareciendo porque aparecen descendientes de gente que vive ahí. Para mí eso es maravilloso. ¿Hay cementerio ahí? No. Esa es una cosa que nos preguntamos dónde... No hay cementerio. Digamos, también otra cosa que hay que tener... No es que no hay cementerio, no está registrado en los documentos. Claro, sí. Y no hay ninguno en la zona, digamos, que podría haber sido... No quiere decir que no haya habido. Y tampoco tenemos registro de parroquias, o sea... Claro. Raro eso. Sí, y los mapas de pueblo tampoco tienen una iglesia. Digo, cementerio 10 años quizás haya ocurrido que... seguro. No hubo muertos, dio la circunstancia. Pero un pueblo sin parroquia... Sí, pero sin también cementerio. Es importante pensar que una de las cosas que fuimos encontrando también, porque uno lo ve desde el 2015, ¿no? Pero una de las cosas que fuimos encontrando como entrevistando a la gente que había tenido algún descendiente ahí, es que la gente, digamos, los 10 años vivió el pueblo. La gente no necesariamente vivió 10 años ahí. La gente vivía 2, 3 años. Era un mundo de mucha movilidad. El mundo rural, digamos, de fines del 19 y principios del 20. Entonces, la gente vivió ahí 2, 3 años, 5 y se fue a otro lugar. Sí, iban como buscando esta cosa de arraigo que nosotros tenemos como tan incorporado, es algo que se fue dando con el tiempo. Entonces, o sea, lo que decimos, una característica típica de la zona de transición frontera. Total. Y de ver que la gente venía a ver qué había, a ver qué se podía hacer. Y te decían, mirá, más allá parece que, y te ibas. Digo, no era esta cosa como uno lo piensa de no, yo de acá no me muevo más. El inicio del sistema de arrendatarios. Claro, entonces, que implicaba también familias que venían, trabajaban 5 años y se iban tenían medios de producción muy escasos, entonces le arrendaban la tierra, tenían que cumplir con un contrato con determinada producción y después tenían que dejar el campo sembrado de tal forma y se iban moviendo cada 3, 5 años dependiendo del contrato. ¿Fotos nada o sí hay? No encontramos, todavía no encontramos ninguna foto de Miró. Lo que sí encontramos... Sí hay una foto de Miró, en Caras y Caretas. Hay una foto en Caras y Caretas, es verdad. Sí, de 1908. La tenemos, después la podemos subir al Facebook. Pero lo que sí apareció, que era esto un poco que te contaba Mariana, de que bueno, cómo Miró viene apareciendo, ¿no? Viene apareciendo porque aparecen los muros, viene apareciendo porque aparecen los cimientos, y viene apareciendo porque la gente empieza a leer en el Facebook, o nos escucha a nosotros, o en la página web, o lo que fuera, y por ejemplo hay una foto de una familia que vivió en Miró, que él envía a sus familiares en Italia, una foto que dice fechada en Mariano Miró, por ejemplo. Entonces, eso es buenísimo, digamos. Entonces, esa es la foto que contabas vos la vez pasada. La foto que contaba la vez pasada, es una foto de familia con un helecho atrás, digamos, no es que está, uno se imagina, cuando dijeron que había una foto de Miró, nos morimos, queríamos verla, la vimos, y no, es una foto de familia posada, digamos. Pero bueno, empieza a aparecer desde ese lugar, Miró, empieza a aparecer con gente que te dice, como Ramón Campaño, mi papá vivió en Mariano Miró 3 años, por ejemplo, y nunca fue, y volvió en mayo, nos vino a visitar a nosotros y fue a ver el lugar donde vivió su papá 3 años, por ejemplo. Aparece así, aparece con la foto esta, aparece con Caras y Caretas, digo, pero también... ¿Y la foto de Cara y Careta qué se ve? Se ve una estructura, un edificio con un palenque y un caballo. Ajá. Y dice Mariano Miró. Pero sí, es acompañando un artículo. Sí, sobre el norte de la Pampa. Sobre pueblos del norte de la Pampa. Sí, ¿De qué año? 1908. ¿Objetos de salud? Nada. Jeringas no, pero de vidrio, pero agujas, forceps, alguna cosa que... No. Tijeras. Encontramos una balanza. ¿Una balanza? ¿Qué es lo que han encontrado? ¿Balanza de personas? Una romana. Una balanza con Esos cimientos de esos edificios que ustedes han podido encontrar hasta ahora, ¿qué les parece que pueden haber sido? ¿Casa de familia? ¿Comercios? Puede haber sido el de ramos generales. Digamos, una de las cosas que hacemos también, porque Miró no hay nada, entonces todo es comparativo. Cuando digo comparativo no quiero decir que fue así, un poco lo que decía Carlos antes, ¿no? O sea, lo usamos como para imaginarnos. Y en el caso de Sara, que es la estación que queda, digamos, por el lado de Buenos Aires hacia el este, y en el caso de Hilario Lagos, que fue Aguas Buenas, que es la que queda hacia el oeste, enfrente de la estación, sí, está la calle que va hacia el sur, que termina en la plaza, y tenés
a la izquierda y a la derecha, en el caso de Lagos a la derecha no porque la derrumbaron, pero están estos edificios tipo lo que sería un almacén o esos edificios con ochava, digamos, Sí, grandes altos, entonces en Sara están, en Hilario Lagos están, entonces suponemos que probablemente en Miró haya estado, porque encontramos el cimiento también, Sí. porque encontramos Hipótesis el de derrumbe, por qué tiraron todos los muros abajo. y porque lo necesitaban para producción. la Claro, tierra. había que. Pero hay rastros de siembra arriba de todo eso, No, ¿no? acá hay un cultiva, título. ¿Se cultiva ahora? Cultiva. Mariana, Ah, bien, acá hay bien, bien. el portal Infonews, con muy buen criterio periodístico, yo el otro día lo decía, mirá qué buen título para hacerla atractiva la información. Descubren un pueblo de 1900 tapado por plantaciones Ahora de sí, soja. claro, ahora sí. ¿Qué, Está qué- bien. qué imagen, hablando de globalización? Sí. Un pueblo bajo Tapado por la la soja. ¿no? Tapado por la soja. Chicos, Un signo de los tiempos. tal cual, hablando. Decirle a la gente de Buenos Aires ahora. Hablábamos de eso, de las inundaciones y la soja y los countries. Muchísimas gracias por acercarse por acá. Gracias a ustedes. Y dejamos abierta la cuestión, la que tenga datos de Mariano Miró o la página esta Arqueología del Norte de la Pampa, o contactarse con nosotros o con ustedes. Mirta Sin, que nos está acompañando, no ha hablado hasta el momento. Así que por ahí capaz que podemos colaborar un poquitito en Ojalá, conseguir es la algún idea. datito y mire si le podemos aportar un Sí. nombre. Ay, sí, nos Sí, encantaría. fantástico, pero mira, hoy en la charla, y me voy, termino, vino un señor que había ido a la primaria en la escuela rural de al lado, que ahora cerró. Y a mí me hizo pensar, porque el poder evocativo que tienen los espacios, y en este caso un sitio arqueológico, pero el poder evocativo que tienen los espacios para emerger y reemerger, y capaz no pensar tanto el tiempo de forma lineal, sino una cuestión más cíclica, casi desde el punto de vista de los estoicos, pero me dejó pensando, porque una charla arqueológica sobre un sitio arqueológico, sobre uno lo puede ver solamente un pedacito de vidrio en superficie de soja, y motiva a una persona a venir y recordar su primaria, y incluso ponerse triste porque se enteró que se cerró la primaria ahí. Sí, Entonces, su escuelita. esto como si fuera El costado un- humano. pero y como Sí, si la fuera cotidianidad. la concatenación de historias, ¿no? Sí. Como si fuera un loop, como si fuera un, no me sale la palabra en castellano, Sí, pero Sí, es sí, sí. eso. un rulo, rulo. ¿no? No sé si- pero bueno, Chicos, no, muchísimas no. gracias. Tal como Ok. lo imaginábamos, Una iba a ser recurrencia. Una recurrencia. Ahí está. Ahí está, Recursivo. recurrencia. Esa Carlos es la Landa, Virginia Pinó, gracias por acercarse, gracias por estar acá, gracias por compartir y darle difusión a lo que están haciendo. Eso nos gusta a nosotros, queremos siempre impulsarlo un poco más. Estamos en contacto y esto está abierto para ustedes cuando tengan algo, quieran. Y el tema de Trehuala-Uquén me quedó picante. Ah, ¿viste? Bueno, lo dejamos para la próxima. Para la próxima. Y Siempre. lo que decía Carlos hoy, nosotros los pampeanos perdemos la perspectiva de que nuestro territorio fue un campo de batalla. Sí. Esto fue un campo de batalla. A veces se nos Sí. escapa, la mayoría de las veces. Chicos, nos vamos porque tenemos a los otros chicos. También queremos darle un espacio a ellos que tienen otras cosas obviamente tan interesantes para contar. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias.